Hola, ¿qué tal? ¿Cómo empezar a invertir en bolsa? Para mí, una de las primeras cosas que tenemos que aprender antes de empezar a invertir es conocer exactamente cómo se distribuye la bolsa. Es fundamental. Si queremos realmente invertir nuestro dinero, que tanto trabajo nos ha costado ganarlo, bueno, lo suyo sería conocer en profundidad a qué nos vamos a enfrentar. Y uno de los grandes errores que se comete al inicio, y yo lo cometí hace 15 años cuando realicé mi primera inversión, es empezar a invertir sin conocer exactamente qué es lo que me iba a encontrar dentro de la bolsa. ¿Qué quiero decir con esto? Que la bolsa no solo nos vamos a encontrar a las acciones, sino que la bolsa va más allá y existen una serie de activos que también pertenecen a ese gran mercado que se le llama la bolsa. Normalmente, y para que vayamos poniendo los puntos sobre las IES, el mercado de la bolsa se puede dividir en 4 grandes mercados. La bolsa no es más que un mercado donde dentro de ella cotizan diferentes activos financieros. Esos activos financieros nosotros, como particular, lo podemos comprar y vender a través de los brokers, ¿vale? Que son las empresas financieras que nos dan acceso a ese mercado y nos permiten poder comprar pues, los diferentes activos. ¿Cuáles son los 4 grandes mercados o los 4 grandes activos que nos vamos a encontrar? Existen las acciones, que comúnmente se le conoce como el mercado de la renta variable. Después tenemos a los bonos, que su mercado se le llamaría mercado de renta fija. Después encontraríamos a las divisas, que su mercado se le llama mercado de Forex. Por último tendríamos las materias primas, que ellas están agrupadas en el mercado de commodities. Como puedes observar, bueno, pues existen 4 grandes mercados. Y un detalle que irás aprendiendo con el tiempo es que las relaciones entre esos mercados son directas. Es decir, lo que ocurre en el mercado de acciones va a afectar a los otros mercados. Y lo que ocurra en el mercado de Forex va a afectar al mercado de acciones. Pero eso lo irás aprendiendo con el tiempo. Ahora mismo estamos en el primer paso de cómo empezar a invertir. Y lo primero que quería remarcar es cómo se distribuye el mercado. Imaginaros que queremos invertir en el mercado de renta variable, las acciones. ¿Qué nos vamos a encontrar dentro de ese mercado? Pues evidentemente nos vamos a encontrar a las acciones. Pero otros activos que nos vamos a encontrar dentro de la renta variable son los índices. ¿Qué son los índices? Bueno, son agrupaciones de acciones. Es decir, existen índices bursátiles que dentro de esos índices lo que hay es un grupo concreto de acciones. Los hay índices geográficos, que evidentemente lo que se hace es agrupar acciones de una misma zona geográfica, como por ejemplo IBEX 35, agrupando 35 empresas de España, SP500, agrupando 500 compañías de Estados Unidos, o índices industriales, es decir, agrupando empresas que se dedican a lo mismo. Por ejemplo, índice del sector bancario. Pues lo que están cogiendo son todas las acciones relacionadas con la banca. Entonces, que sepamos que en la renta variable podemos invertir en índices o podemos invertir en las acciones. Oye Andrés, ¿y cómo compro yo un índice o una acción? Bueno, para ello necesitamos, o lo que vamos realmente a comprar son productos financieros. Estos productos lo que hacen es replicar o hacer exactamente lo mismo que haga la cotización del activo principal. Por ponerte un ejemplo para que lo vayamos viendo. Cuando vamos a invertir en acciones o en índices, lo vamos a hacer a través de los productos. ¿Qué productos son los que nos vamos a encontrar cuando vayamos a invertir en acciones? Bueno, pues a las acciones podemos comprarla a través de estos diferentes productos, como son acciones a contado, que ahí estaríamos comprando la acción físicamente, CFDs, futuros, esos serían los productos. Sin embargo, cuando vamos a comprar un índice, podemos hacerlo a través de los siguientes productos: CFDs, futuros, ETFs y fondos de inversión. Como podéis ver, ya estamos aprendiendo varias cosas. Lo primero, cómo se ordena el mercado, cómo se ordenan las bolsas y los diferentes mercados. 4 grandes mercados. Y lo segundo que hemos aprendido, lo segundo que hemos visto, es que para adquirir un activo necesito, lo que voy a comprar es un producto. Y ya sabemos un poco los productos que existen. Una vez que ya sabemos cómo se compone los diferentes mercados, los 4 grandes mercados, y sabemos que dentro de esos mercados hay unos activos concretos, acciones, divisas, bonos y materias primas, y dentro de las renta variables conocemos ya que existen acciones y existen índices, y que para invertir en esos activos necesitamos una serie de productos que nos lo da el broker. Una vez que ya tengo ese conocimiento, ¿cuál sería el siguiente paso? Oye, tener una metodología. ¿Qué es una metodología? Bueno, la metodología es la que se encarga de decirte
cuándo estás invertido y cuándo no. Esa sería la forma correcta de empezar. Antes de empezar, debes de tener un mecanismo que te diga cuándo invertir y cuándo no. Y te pongo un ejemplo. Imaginaros que voy a empezar mi inversión utilizando los índices. Para ello, pues voy a hacerlo a través de un fondo de inversión. Un fondo de inversión que replica lo que hace el mercado americano, el SP500. Si el SP500 sube un 10%, mi fondo sube un 10%. Perfecto. Ya tengo el activo y ya tengo el producto. ¿Qué me falta? Saber cuándo estar comprando o cuándo estar invertido de ese fondo y cuándo no. A eso se le llama metodología de inversión. Y lo primero que deberías de hacer es elegir un activo, principalmente que sea un activo global, que sea un conjunto de acciones, no una acción concreta, sino lo mejor sería que eligieses un activo y ahora el primer paso sería centrarnos en ese activo y tener o marcar, que tú mismo te marques una metodología para comprar y para vender. ¿Cuál sería la metodología que yo utilizaría por primera vez si yo volviese atrás y empezase a invertir? Pues fíjate, porque es justo lo que te voy a explicar a continuación. Y para ello te he preparado este vídeo que lo explica perfectamente. Mi primera inversión a día de hoy empezaría así. Te espero en el siguiente vídeo. Chao.